fíjate que sí es una transformación de Möbius, ¿no? Y F entonces es holomorfa. O sea, las transformaciones de Möbius son funciones holomorfas, si las restringo en dominio y en codominio del plano complejo. ¿Sí? Y entonces esto es composición de holomorfas. Y composición de holomorfas es holomorfa. ¿Está? ¿Quedó claro ahí? Capaz que yo... O sea, siempre composición de holomorfas es holomorfa, ¿no? Lo único que tenés que ver... Acá podrías tener problema. Hay que ver que infinito no pertenece a ábside I. ¿Está? O sea, habría que encontrar esta transformación y chequear esto. Y si chequeas esto, no se puede romper. No se puede romper porque es composición de holomorfas. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo capaz un poco más simple. A ver si con el otro ejemplo pueden capaz pensar esto. ¿Sí? Que es el 7A. Entonces el 7A es lo mismo que venimos haciendo, pero para una función C de que omite el disco de centro cero y radio 1. O sea, mismo verso, ¿sí? Queremos ver que si hay una función entera que va a este conjunto, entonces es constante. ¿Está? Tenemos que F va de acá a acá. ¿Sí? De vuelta, esta región de por sí no es acotada, entonces no podemos aplicar Liouville directamente. Pero sí podemos transformar F a una función donde sí podemos aplicar Liouville. ¿Sí? Entonces, si F va de C en C menos el disco de centro cero y radio 1, 1 sobre F ¿sí? Va de C en el disco de centro cero y radio 1. Entonces, F es holomorfa y no se anula. Entonces, 1 sobre F es holomorfa. ¿Están de acuerdo? F no se anula porque la imagen no está dentro de este disco. ¿Sí? Pero entonces, si no se anula, puedo definir 1 sobre F.
¿No? Entonces, existe C. Porque justamente es eso. O sea, si yo tengo una función holomorfa, si yo tengo dos funciones holomorfas, ¿sí? Y f es distinta de 0, entonces puedo definir g sobre f y además esta función es holomorfa. ¿No? Tomate G1 y FF. ¿Sí? Estoy usando que omite este disco para ver que no se anula, que no vale 0 en ningún momento. No vale 0 porque la imagen está fuera de la bola de centro 0 y radio 1. ¿Sí? Y esto quiere decir que 1 sobre f de z es igual a c para todo z en los complejos. Pero si despejo f de z acá, entonces me queda que f de z es igual a 1 sobre c para todo c en los complejos. Entonces, f es constante. ¿Dudas? Pongan 1 si entendieron, 2 si tienen alguna duda. Bien, me gusta esa lluvia de unos. Mala mía, capaz que tenía que haber hecho este ejemplo antes, que es un poco más fácil. Pero este ejemplo es igual, solo que, o sea, yo acá usé la transformación de Mobius 1 sobre z, acá usé otra. Pero el razonamiento es el mismo. ¿Sí? Acá tuve que decir que la función no se anula para ver que efectivamente el dominio donde estoy trabajando no contiene a infinito. O sea, a la preimagen de infinito por la transformación de Mobius. Acá tendría que hacer lo mismo. ¿Sí? Bien, vamos a algo un poquito más complicado, ¿sí? Y es el ejercicio 10. Tenemos una función holomorfa en una región omega menos un punto. Y me pide probar la unicidad del desarrollo Logrand. ¿Estoy grabando? Sí. ¿Está?
Entonces ahora volvemos un poquito al tema de la clase pasada. Recordamos, tenemos omega una región. Z0 un punto. El desarrollo de Laurent me decía que tengo un anillito acá. Déjenme simplificar un poco las cuentas y decir que este es el 0, ¿sí? Para que me quede un poquito más sencillo, pero las cuentas son las mismas, ¿sí? Entonces tenemos un anillo acá. Tal que puedo escribir f de z como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Permiso. No, f de z es igual a z infinito de a sub n z a la n más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de a sub menos n sobre z a la n. Lo único que me cambia poner 0 acá es que si no pusiera 0 acá tendría que poner z menos z0, ¿sí? Pero el resto es todo igual. Entonces, Julián en sus videos probó que esto existe, ¿sí? Que f se puede escribir así. Nosotros vamos a probar que esto es único. ¿Cómo probamos que esto es único? Vamos a asumir que tengo otra manera de escribir esto. O sea, hay otra sucesión que cumple esto. Quiero probar que A sub n es igual a B sub n para todo n en Z. ¿Dudas hasta acá? 1 si no hay dudas, 2 si hay dudas. Por ahora no hice nada, solo planteé lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces vamos a llamar a esta función, a esto de acá, f1. Y a esto de acá, f2. Y a esto de acá G1 y a esto de acá G2. ¿Está? Entonces, f de z es, en este anillo, es f1 más f2 y también es G1 más G2.
Bien. Entonces, quiero que vean esto. Este es un anillo de radio chico R y radio grande R. F está definida por la fórmula en este anillo. ¿No? Pero F1, o sea, esta serie de potencias de acá, fíjense que, o sea, si esto converge en el anillo, va a converger en todo este disco. Acá va R chica, R grande. Pero F1 y G1 están bien definidas en todo este disco están bien definidas. ¿Sí? O sea, si yo tengo esto escrito como una serie de potencias acá, lo puedo definir acá. ¿Sí? Y F2 y G2 están definidas en C menos el disco de centro cero y radio R. O sea, fíjense que estas sumas, cuando yo me alejo del cero, son más grandes. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Y de acá saco que en el anillo déjenme escribir un poco más abajo. O sea, si paso esto restando y esto restando, tengo que F1 de Z menos G1 de Z es igual a G2 de Z menos F2 de Z. Repito lo que estoy diciendo, ¿sí? Mi función en su desarrollo de serie de Laurent está definida en un anillo. ¿Sí? Pero si yo agarro solo esta mitad, en realidad la tengo definida en todo este disco. Y si, porque justamente esta suma, cuando yo me acerco a cero, se hace más chica. ¿Por qué no la puedo definir directamente en todo el disco y tengo que restringirme al anillo? Porque esta se hace grande. Y de la misma forma,
esta mitad de acá está definida del anillo interior para afuera, porque a partir de acá solo se hace más chica. Entonces esta función está definida. Esta fórmula tiene sentido en el disco de centro serio radio R. Y esta fórmula tiene sentido en el complemento del disco de centro serio y radio R chica. De vuelta, si se perdieron, pregunten porque esto es difícil, ¿sí? Así que si hay alguna duda, pregunten ahora. Bien. Entonces vamos a definir una función h de sense que valga F1 menos G1, donde tiene sentido, y F2 y G2 menos F2, donde tiene sentido. Y estas dos definiciones se superponen en el anillo, pero está bien porque en el anillo estas dos funciones coinciden. ¿Sí? Entonces, H es holomorfa porque esto es holomorfo y esto es holomorfo. O sea, estas cuatro cosas son holomorfas donde están bien definidas. Entonces H es holomorfo. Pero además, cuando yo me voy a infinito, fíjense que cuando me voy a infinito vale esta fórmula. Y esta fórmula es una serie de potencia que está dividiendo. O sea, donde está dividiendo z a la n. Entonces, h de z tiende a 0 cuando z tiende, o sea, cuando el módulo de z tiende a infinito. Entonces h es acotada y h, o sea, como pasa esto, tenemos que h es constante. Y como h es constante, h es exactamente 0. ¿Sí? Y si h es 0 quiere decir que F1 coincide con G1 y F2 coincide con G2. ¿Sí? Pero si F1 coincide con G1, como son series de potencia, A sub n tiene que ser igual a B sub n. Y si F2 coincide con G2, A sub menos n tiene que ser igual a B sub menos n. Entonces tenemos que estos dos desarrollos en realidad eran iguales. Y por lo tanto probamos la unicidad del desarrollo de Laurent. Sí. De nuevo, o sea, este ejercicio es difícil, ¿sí? No les vamos a pedir que, no les vamos a pedir que puedan sacar este razonamiento así de la nada, pero sí que lo entiendan, ¿sí?
O sea que lo puedan entender este razonamiento de reproducir, sí. Pero no le vamos a pedir, o sea, no les pondríamos este ejercicio en un parcial sin haberlo puesto en el práctico, ¿sí? Está, sí. Francisco, ¿hasta acá entendiste? No, tipo, me quedé en la parte de que definiste el H. Bien. Hasta acá entendiste, ¿no? Estas son dos funciones holomorfas, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo. Está definida en el disco, en este disco, o sea, todo el interior del círculo de afuera del anillo, y esta está definido todo afuera de acá, Ese círculo de adentro, sí. ¿sí? Y además estas dos funciones coinciden en el anillo, ¿sí? Sí, Porque acá adentro f de z, o sea, acá adentro las dos valen, o sea, hice cuentas con f de z, a partir de esta igualdad. ok. ¿Está? Entonces puedo definir esta función que valga esto dentro del disco, adentro de este disco grande, y esto fuera de este disco chico. ¿Sí? Ah, Estas dos definiciones se superponen en el anillo. ¿No? sí, está bien. Porque estoy definiendo acá para adentro y acá para afuera. Bien. Pero no hay problema porque esto coincide en el anillo. ¿Sí? Sí. Ahora, esto me da una función holomorfa en todos los complejos. Porque es una composición de holomorfas. Es eso. No, o sea, porque acordate que ser holomorfa es una propiedad local, ¿no? Ah, sí, está bien. Entonces, en cualquier punto es holomorfa. En cualquier punto que esté adentro y en cualquier punto que esté afuera es holomorfa. ¿Sí? Sí. Además, esta función tiende a 0 cuando me da infinito. ¿Eso por qué? Para ver eso, o sea, cuando te das infinito lo que vale es esto, ¿no? Sí, correcto. Y fíjate quiénes son F2 y G2. ¿Sí? Ah, sí, bien. Está bien. El Z a la N está dividiendo. Está bien. ¿Sí? Entonces tiende a 0. ¿Sí? Pero si una Sí. función, o sea, si una función tiende a 0, no, imagínate, o sea, agarrate esta función que es módulo de f de z. ¿Sí? Sabes que en infinito tiende a 0. Sí. Entonces agarrate un disco grande, ¿sí? Donde la función afuera, como sabes que tiende a 0, hay un disco grande donde la función afuera es muy chica. ¿Sí? Bien. Pero adentro está acotada, porque este disco es compacto. ¿Cómo no te entendí? O sea, una función. No, o sea, no te escuché bien. Ahí va. Esta función dentro del disco cerrado está acotada. Bien. Y fuera del disco está acotada porque lo tomamos para que valga poco. ¿Sí? Yo entendí. Yo entendí. Igual lo termino de explicar por si alguno no lo entendió. Entonces, esta es una función acotada y tiende a 0. O sea, es una función acotada, entonces es constante. Pero además tiende a 0. Entonces, la única forma de que tienda a 0 y sea constante es que sea exactamente 0. ¿Sí? Y como esta función es 0, quiere decir que f1 es igual a g1. Y que g2 es igual a f2. O sea, es 0 acá y 0 acá. Entonces esto es igual a esto y esto es igual a esto. Pero como estas dos funciones, como estas cuatro funciones son holomorfas, que esta sea igual a esta quiere decir que los coeficientes tienen que ser iguales. Y que esta sea igual a esta quiere decir que los coeficientes tienen que ser iguales. Y por lo tanto el desarrollo de Laurent
de la función es única, o sea, probamos que a sub n es igual a b sub n para los positivos y a sub n es igual a b sub n para los negativos. ¿Alguna otra duda? Bien, de vuelta. Esta demostración es difícil, ¿sí? O sea, vean de vuelta el video y leanla con atención y traten de entenderla y si tienen alguna otra duda me preguntan, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda del práctico o más general? Profe, Sí. me surgió otra duda ahora. ¿Por qué era que podías definir la H constante? ¿Cómo? ¿Por qué es que podías definir la H constante? O sea, la hecha es constante por Liouville, ¿no? Porque está acotada. O sea, si una función tiende a cero, Sí, que no pero esté ¿dónde, acotada, dónde dijimos que está acotada la función H? ¿cómo? ¿Dónde es que dijimos que está acotada? Ah, por cómo Porque está tiende a definida. cero. Está bien. ¿Sí? Está bien. Está. Es lo Bien, mismo que gracias. R. O sea, si tienes una función definida en todo R y tiende a cero por los dos lados, no se te puede ir infinito en el medio. Y no se te puede ir infinito en los bordes porque tiende a cero. Entonces va a estar acotada. Está bien, gracias. Juliana puso algo, el parcial va a ser presencial. ¿Sí? Esa es la única información que tenemos por ahora. O sea, cuando pueda ser presencial. Pero tal, eso no se sabe con exactitud cuándo va a poder ser, así que está. Bien. Seguramente quede para el final del semestre si es que ya se pueden retomar. ¿Alguna otra duda? Sí, la semana que viene hay práctico 8. Sí, el desarrollo de Loranes es local. ¿Sí? Pasa que, él lo he explicado hace un rato, ¿no? O sea, vos tenés este anillo. Si te acercás mucho al punto, esto te explota. ¿Sí? Porque depende con el inverso de z. Y si te alejas mucho del punto, esto te puede explotar. ¿Sí? O sea, por eso te la definís en un anillo, porque tenés como una parte de la sumatoria infinita que te tira para adentro y una parte de la sumatoria que te tira para afuera. Entonces no te puedo ir más, o sea, no te puedo ir muy afuera porque una parte crece y no te puedo ir muy adentro porque la otra parte crece. Pero si tomas solo una parte, sí te puedes ir para adentro y si tomas solo otra parte, sí te puedes ir para afuera. ¿Sí? Que es el truquito que hacemos acá. ¿Más dudas? Después la semana que viene va a terminar el curso y ta. Y los vamos a mantener informados de las novedades por el EVA. Pero en principio no va a haber más clase. O sea, después de la semana que viene, básicamente estén atentos al EVA por si hay novedades.
Sí, la semana que viene hay práctico. Queda un práctico todavía, el práctico 8. Que el viernes sale. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Nos vemos la semana que viene entonces. Chau.